Ahora sí, creo que sí. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, Jeffrey, perfecto y claro. Ok, mis hermanos, vamos a empezar entonces el culto de esta mañana. Quisiera empezar antes de la oración. Tenemos un especial. Nuestro hermano Alan tiene una oración, tiene una alabanza especial. Quisiéramos tener esta alabanza para preparar nuestros corazones con esta alabanza para el mensaje de esta mañana. No sé si Gerson lo tienes. Pásame el co-host. Ok. Por favor. ¿Estás como Gerson León o otro ahí? Sí, Gerson León. No, yo estoy como co-host. Host está el hermano Arnold. A ver. Tú estás como host. Yo estoy como co-host y el hermano Arnold está como host. Ahorita te lo pongo. Me pasas y luego a mí. Ok, ya estás. Ya estás como host. Pásame mi co-host para compartir, por favor. Y también al hermano Arnold para que pueda ver lo de los salones. Ok, ya está. Para ver lo de los salones no se puede por aquí como cojos. Ok, yo estoy bien como co-host. En este día tengo una bonita alabanza para Dios, para nuestro Creador. Y esta alabanza, este tema, nos habla de nuestro estudio diario que hacemos cada uno en nuestra vida personal. La palabra de Dios, la Biblia. Es un hermoso himno que se llama La Biblia nos habla de Cristo, de nuestro Creador. Es el himno 209.
puedes tú encontrar al Señor. Amén. Feliz sábado. Amén. Amén. Amén, Gracias. mis hermanos. Gracias, Amén. hermano Alan, Gracias. por tan hermosa Bien, hermano. alabanza. Mis hermanos, en este momento vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedir que el Señor nos guíe su palabra en esta mañana. Estamos viviendo un tiempo, mis hermanos, en el que necesitamos hoy más que nunca la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a pedir su presencia en esta mañana. Vamos a arrodillarnos los que puedan arrodillarse. Y vamos a encomendarnos al Señor. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, nos encomendamos a ti, Señor, en este día. Nos postramos de rodillas delante de ti, porque reconocemos, Señor, que tú eres nuestro creador, nuestro sustentador. Señor, gracias te damos por este sábado, separado por ti desde el Edén. Gracias, Señor, te damos por tu Santo Espíritu, que está, Señor, en medio nuestro para consolarnos, para llamarnos también al arrepentimiento. Gracias, Señor, por la presencia de tus santos ángeles. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Dios mío, por ser nuestro Padre. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos guíes, que tú nos acompañes y que tu palabra, Señor, al ser abierta, sea alimento y que sea palabra de vida para la vida eterna. Perdona, Señor, nuestros pecados porque no somos dignos de dirigirnos a ti. Pero, Señor, por la sangre de Cristo, Señor, queremos acceder al trono de la gracia en estos momentos. Todos estos favores te los pedimos sin merecerlos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, ¿cuántos están contentos de estar en esta mañana con todos acá juntos, Gracias. reunidos? Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. El mensaje de esta mañana lleva por título el ser un vigilante. Y voy a pedir que apaguen sus micrófonos para que no tengamos interferencia. Lo estamos grabando también, así que voy a pedir que todos apaguen sus micrófonos. Y vamos a abrir la palabra de Dios. Como siempre les menciono, antes de abrir la palabra de Dios, les pido un favor, que como el Señor nos dice en su palabra, entremos en razón. Mientras estemos abriendo la palabra de Dios, razonemos juntos, dice el Señor, venid y razonemos juntos. Es un momento de meditar y razonar la palabra de Dios. También el Señor nos pide que en este momento oremos los unos por los otros. Especialmente les pido que oren por mí en este momento, porque voy a abrir la palabra de Dios y quiero ser solamente un instrumento, que no salga la humanidad, sino la divinidad se manifieste, que el Espíritu Santo hable en esta mañana para Amén. todos, porque necesitamos la palabra del Señor, mis hermanos, en estos tiempos. Y bueno, mira, primeramente quisiera solidificar un tema en esta mañana. El hecho de que Dios tiene una iglesia en este día. Mis hermanos, el Señor tiene una iglesia en esta tierra. Y esta iglesia, todos la conocemos. Si alguien me podría dar el host, porque normalmente se fue, o el co-host suficiente para compartir pantalla. Gerson. Si me podrían dar ahí el co-host. Mis hermanos, el Señor tiene una iglesia y yo quiero que todos nosotros sepamos y estemos solidificados en ese concepto de que el Señor tiene una iglesia en esta tierra. No sé si todos lo pueden ver allí. ¿Ahora sí? Sí, Jeffrey. Amén. Miren,
El Señor tiene una iglesia en esta tierra y la sierva del Señor nos dice lo siguiente. Se ve muy bien, mi hermano. Ok, dice, la sierva del Señor nos dice lo siguiente. Dios, ¿qué cosa dice? ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Dice, lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarle manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Mis hermanos, Dios tiene en este mundo una iglesia, pero nos dice aquí la sierva del Señor que dice, pero desgraciadamente, ¿qué cosa hay en la iglesia? Cizaña. ¿Si estamos viendo eso? Desgraciadamente hay cizaña. Miren, algo que también nosotros, la sierva del Señor, nos dijo que iba a suceder. Dice, Dios está guiando a un pueblo. Mis hermanos, y esto es un concepto, y esto es un tema para que todos nosotros entendamos, de que nosotros no debemos abandonar la iglesia de Dios. La sierva nos está diciendo esto para todos aquellos que están pensando en abandonar la iglesia de Dios porque están viendo que hay cizaña dentro de la iglesia y están viendo el resultado de la obra de Satanás. Pues la sierva del Señor nos dice que el trabajo de Satanás es hacer guerra a la iglesia. Pero nosotros no debiéramos pensar salir de la iglesia. Miren lo que dice ella. Dios está guiando a un pueblo. Ha elegido un pueblo, una iglesia en el mundo, a quien ha hecho depositario de su ley. Les ha confiado un legado sagrado y una verdad eterna que deben presentarse al mundo. Él los reprenderá y los corregirá. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. Y ahora miren lo que dice, los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía, como decíamos en la escuela sabática, al mismo paso de su maestro, son los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. Y la sierva del Señor termina diciendo, el mensaje que afirma que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que llama a la gente a salir de ella, no procede de ningún mensajero celestial, ni de ningún instrumento humano inspirado por el Espíritu de Dios. Así que todos aquellos que digan que la iglesia adventista es Babilonia, mis hermanos, que dice bien claro, la sierva del Señor, la pluma inspirada dice, no procede de ningún mensajero celestial. ¿Hay cizaña en la iglesia? La hay. ¿Es la iglesia adventista Babilonia? Tenemos la palabra inspirada bien clara, la iglesia adventista no es Babilonia. Cualquiera que diga ese mensaje no procede de Dios. Pero sin embargo sabemos que dentro de la iglesia adventista hay muchos babilónicos andando. Eso sí lo sabemos, ¿no es cierto? Bueno, pues miren, la iglesia, mis hermanos, está constantemente en ataque. ¿Y la iglesia va a caer? ¿Perecerá la iglesia de Dios? ¿Caerá la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que nos dice la sierva del Señor? Miren, el Padre ama a su pueblo hoy así como amó a su propio Hijo. Miren el amor que tiene el Padre por su iglesia, mis hermanos. Algún día tendremos el privilegio de verlo cara a cara, como habíamos hablado en la lección de la escuela sabática. Y miren lo que termina diciendo ella. Deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, como habíamos hablado, donde hay cizaña todavía, que dice, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. ¿Lo estamos leyendo? Él la observa constantemente lleno de solicitud por ella y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Mis hermanos, quiero que entendamos que esta es la iglesia de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos recordar eso, mis hermanos.
Hay muchos por allí que están diciendo que la iglesia es Babilonia, que salgan de la iglesia, que abandonen la iglesia. La sierva del Señor dice que el Señor, Él la observa constantemente lleno de solicitud por ella y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Lo que hemos leído al inicio es que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña, mis hermanos. Hay. Pero el Señor es el que va a tomar las cartas, los cuernos por las astas, como dicen. El Señor es el que va a hacer, nosotros no. Quiero que entendamos, mis hermanos, que esta iglesia es la iglesia de Dios y definitivamente, sin poder equivocarnos, esta iglesia, mis hermanos, está en problemas. ¿Creen ustedes? La iglesia del Señor, esta iglesia, su iglesia, está en problemas. Satanás está tratando de destruirla. Mis hermanos, Satanás está tratando de destruir esta iglesia. Quiero que vayan conmigo al libro de Ezequiel. Y quiero que veamos cuál es la actitud de nosotros respecto a lo que está sucediendo hoy en día en su iglesia. Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 3, el verso 17. ¿Alguien podría leer Ezequiel capítulo 3, verso 17? Si alguien lo tiene, rapidito para avanzar. Ezequiel capítulo 3, verso 17. ¿Alguien puede leer? Amén. Y dice así, y me dijo, hijo de hombre, aliéntate. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca. Ezequiel capítulo 3, verso 17, hermanita. Lo leo, hermano. Sí, adelante, hermana. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hemos escuchado lo que dice la palabra del Señor para esta iglesia que está en problemas. Hijo de hombre. Esta iglesia que está bajo ataque. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto a ti, ¿por qué? Por atalaya. Por atalaya, por vigilante. ¿Y cuál es el trabajo de un vigilante? ¿Entretener a la gente? Cuidar. Mis hermanos, el mensaje de esta mañana es un mensaje muy serio y no quiero que nadie se ofenda. Amén. Es un mensaje que el Señor tiene para nosotros, para los laicos. Es un mensaje que el Señor tiene para los ministros de su iglesia. Es un mensaje que la iglesia necesita, mis hermanos. Es un mensaje de amonestación. Y miren lo que dice Ezequiel 3:17. Yo te he puesto a ti como vigilante. ¿Para qué? Para que los amonestes con tu boca. Mis hermanos, hoy en día, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, su pueblo debe ser vigilante. El pueblo de esta iglesia debe ser atalaya. Mis hermanos, muchas veces hoy en día vemos en nuestras iglesias que muchos de los ministros están allí solamente para entretener a la gente. Sí. Porque si no los entretienen, se van. ¿No es Ay, cierto? está bueno para que la diga Jiménez. Muchos de nosotros hoy en día vemos que simplemente se montan shows constantemente en nuestras iglesias para entretener a las personas. Mis hermanos, ¿qué tiene que ver eso justamente hoy? Mis hermanos, la Biblia no enseña nada de eso. La Biblia a nosotros nos habla y nos enseña que Dios tiene un mensaje de Dios y es un mensaje de advertencia y un mensaje de aviso a su iglesia. Hoy en día, nosotros, el pueblo de Dios, debiéramos ser atalayas y debiéramos estar cumpliendo lo que dice justamente la palabra del Señor. Amonestar por las cosas que están sucediendo en su iglesia. Déjenme decirles que esta mañana hay un mensaje de advertencia para todos nosotros. En esta mañana nosotros vamos a ver lo que está sucediendo en el pueblo del Señor. Miren, quiero que vean esta imagen. ¿Alguien me puede decir, alguien reconoce este lugar? ¿Alguien me puede decir? Ahí dice conferencia general, iglesia del La 20. conferencia. Este es el edificio de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿La ven? Sí. Por lo menos Gerson, que ha estado aquí en Estados Unidos varias veces, los que hemos venido, hemos ido a visitar, es un lugar muy hermoso.
Este es el corazón de la iglesia, es la capital de la iglesia adventista del séptimo día. Allí está la oficina del presidente de la iglesia del séptimo día. Mis hermanos, dicho esto, quiero mencionarles algo. Apocalipsis 12:17, ¿qué cosa nos dice? ¿Qué nos dice Apocalipsis 12:17? Quiero que alguien lo lea para que podamos recordarlo, porque quizás alguien no recuerda este texto. El diablo se fue a hacer guerra. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, la palabra del Señor nos dice, y hemos hablado que el Señor tiene una iglesia en la tierra, la tiene, amén. Sí, amén. Pero también ahora estamos leyendo en Apocalipsis 12:17 que dice que el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Se llenó de ira y se fue a hacer guerra en contra de la iglesia. Dígame, ¿Satanás está jugando con la iglesia o se fue a hacer guerra? Mis hermanos, si alguien quiere matar a alguien, la guerra es para ir a matar. Si eso estamos claros, ¿verdad? Si alguien quiere matar a alguien, si yo tengo una pistola y quiero matar a alguien, ¿le disparo en los dedos del pie? ¿Le disparo de repente en los dedos de la mano? ¿En las uñas? En la cabeza. ¿Cuáles son los órganos vitales del ser humano? La cabeza y el dónde y el corazón. Mis hermanos, el corazón de la iglesia. ¿Está? ¿En dónde está? Está en un lugar que se llama Silver Spring, Maryland, en los Estados Unidos de Norteamérica. Este es el edificio, este es el corazón de la iglesia adventista del séptimo día. Aquí es donde se toman las decisiones para la iglesia adventista a nivel mundial. Y quiero decirles algo, mis hermanos. Hoy en día hay un ataque ¿a dónde? Al corazón. Al corazón. Si Satanás se fue a hacer guerra a la iglesia, ¿dónde creen ustedes que le va a disparar? ¿Dónde creen que va a atacar? Mis hermanos, lo que pase aquí afecta al África. A todo el cuerpo. Lo que pase aquí afecta a todo Sudamérica. Lo que pase aquí afecta a toda Europa. Lo que pasa aquí afecta, como dice un hermano, a todo el cuerpo. Y Satanás está haciendo guerra y está atacando directamente al corazón, porque lo que haga aquí saben que va a influir en el resto del cuerpo. Quiere decir, en toda la iglesia mundial. Miren lo que dice la sierva del Señor respecto al ataque de Satanás hacia el corazón. ¿Alguien puede leer, hermanita Ruth? Yo no tengo sus libros. La obra capital de Satanás se encuentra en el... ¿Se cortó el audio? La obra capital de Satanás se encuentra en el cuartel general de nuestra fe. A ver, un momentito, está ahí nomás. ¿Cuál es el cuartel general de nuestra fe? La conferencia general. La conferencia general. Adelante. No ahorra esfuerzos para corromper a los hombres que ocupan cargos de responsabilidad y persuadirlos para que sean infieles en sus variadas tareas. Así sucede con la gestión de este lugar, que es el cuartel general de nuestra iglesia, la cual afectará a todo el cuerpo de los creyentes. Gracias, hermana Ruth. Qué interesante, ¿verdad? Miren, a la sierva del Señor le fue mostrado que Satanás, pues sabiamente, para poder afectar al cuerpo, a la iglesia mundial, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Atacar a dónde? La conferencia general. Mis hermanos, es importante que nosotros entendamos esto, porque hay un ataque al corazón de la iglesia. Y dice allí bien claro, no ahorra esfuerzos para corromper a los hombres que ocupan cargos de responsabilidad y persuadirlos para que sean infieles en sus variadas tareas. Así sucede con la gestión de este lugar, que es el cuartel general de nuestra iglesia, la cual afecta a todo el cuerpo. Mis hermanos, si Satanás puede controlar la cabeza, ¿puede controlar el cuerpo? Así es.
Pero déjame decirles algo. ¿Qué es lo que también el Señor nos ha dicho? ¿Llegará a controlar? ¿Tumbará la iglesia del Señor Satanás? ¿Qué dice su palabra? No. Por gracia, mis hermanos, Dios no va a permitir que Satanás tome control completo de su iglesia. Aunque el barco parezca que va a caer, la sierva del Señor nos dice que no caerá. Mis hermanos, y hay algo que yo quiero mencionarles ahora en esta mañana. Nosotros estamos durmiendo. Nosotros estamos durmiendo y nos estamos quedando callados porque nos estamos durmiendo sin hablar lo que está sucediendo en la iglesia de Dios. ¿Cómo fuimos puestos nosotros de acuerdo a Ezequiel 3:17? ¿Puestos como qué? Como atalayas, como vigilantes, mis hermanos. Isaías 58:1, ¿qué cosas nos dice en su palabra? Yo se los voy a decir porque lo sé de memoria. Dice, clama en voz. ¿Qué cosa? Clama voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como qué? Como trompeta. ¿Están los hijos de Dios hablando, clamando a voz en cuello los pecados que se cometen en Israel? ¿Están levantando su voz como trompeta o están dormidos? Mis hermanos, yo quiero decirles algo. Alguien va a clamar. Quizás alguien de aquí de este grupo va a clamar y va a decir, no me importa lo que esté sucediendo en el mundo hoy. No me importa lo que la iglesia diga. Yo voy a seguir a Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a seguir a Cristo? ¿Cuántos quieren decir lo que Dios diga, mis hermanos? Amén, amén, amén. Mis hermanos, yo les digo algo. En este día, amén, y en este día quiero decirles algo, que viene una crisis sobre esta tierra, mis hermanos. Estamos al borde de una crisis. Estamos al borde de una crisis. Y mis hermanos, y el diablo nos ha puesto a dormir. Como iglesia estamos durmiendo. ¿Ven esta imagen que está aquí? Allí está la iglesia. Y la iglesia tiene sueños. La iglesia sueña y dice, vamos a predicar a las ciudades y terminar la obra. Ese es el sueño de la iglesia. Pregunta, ¿el sueño se hace realidad? ¿El sueño es una obra? Muchos, por ejemplo, no tienen trabajo, están tratando de buscar trabajo y se quedan en su cama soñando. ¿Va a ser eso que les llegue el trabajo? No. Mis hermanos, la iglesia ahorita está en esa condición y está dormida, mis hermanos. Pero esta iglesia del Señor necesita ¿qué cosa? Amonestación. Necesita una alarma. Por eso Isaías 58 dice, clama a voz en cuello. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en la banda de su colegio? Ahora que en la mañana estábamos hablando de la escuela sabática. ¿Alguien ha estado en la banda? Yo, Jeffrey. Y ahí estando en la banda, ¿alguien ha llegado a tocar trompeta? Claro. Miren, ¿qué pasa si yo agarro y cuando le digo a alguien que le toque la trompeta y le pongo la trompeta acá en el oído y yo respiro y soplo la trompeta? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Va a saltar o no va a saltar? Claro que sí, va a remecer. Mis hermanos, hoy en día se le está dando mensajes al pueblo, mensajes suavecitos. Pero la sierva del Señor y la palabra de Dios dice que debemos clamar a voz en cuello y declarar los pecados que se cometen en su iglesia. No se detengan y alcen su voz como trompeta. Cuando se utiliza la trompeta es porque el sonido de la trompeta despierta. Cuando Cristo venga a esta tierra, ¿cómo será su voz para despertar a los muertos? ¿Con voz de qué? De arcángel y con trompeta de Dios, mis hermanos. La trompeta es un símbolo para despertar. Y el Señor quiere que su pueblo hoy en día despierte. Porque su pueblo, mis hermanos, hoy en día su iglesia está durmiendo. Mis hermanos, la iglesia remanente va a terminar el trabajo. El pueblo remanente de Dios va a terminar el trabajo, pero no en esa condición como lo vemos aquí durmiendo. El pueblo de Dios va a terminar el trabajo, pero debe haber una reforma y un revivamiento.
El Señor va a levantar un revivamiento y reforma en estos días. El Señor va a levantar vigilantes que estén en la torre despiertos, observando la presencia del enemigo. Cristo viene pronto, mis hermanos. ¿Estamos escuchando eso? ¿Se está escuchando de que Cristo viene pronto? Mis hermanos, ¿dónde están los vigilantes que están avisando sobre la presencia del enemigo? Vayan conmigo a Ezequiel 3:18. Lean conmigo allí. Ezequiel capítulo 3, verso 18. Yo voy a leer. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 3, verso 18. ¿Cuál es el propósito de la advertencia? ¿Cuál es el propósito de tener vigilantes? ¿Cuál es el propósito de advertir, como dice la Biblia? Voy a leer Ezequiel capítulo 3, verso 18. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero su sangre derramaré de tu mano. Mis hermanos, ¿cuál es el propósito de la advertencia? De que el impío, ¿qué cosa? Viva. El propósito de la advertencia no es traer miedo. El propósito de la advertencia es salvar el alma del impío. Amén. Mis hermanos, el mensaje de advertencia no es un mensaje de condenación, sino es un mensaje de salvación. Amén. Para eso el Señor ha pedido que seamos vigilantes. Para eso el Señor ha pedido que seamos atalayas. ¿Está claro eso? Mis hermanos, el mensaje de la advertencia es para que tú le digas al pecador, no importa los pecados que tú tengas, no importa qué tan bajo tú has caído. El mensaje de advertencia es para decirle al impío, Cristo vino para salvarte y es poderoso para salvarte de tu pecado. Amén. No hay pecado el cual haya infectado a la raza humana. No hay un solo pecado que Satanás haya puesto en tu corazón, en tu vida o en la vida de tu vecino o de tu amigo, de cualquier persona que tú conozcas. No hay un solo pecado que Satanás haya infectado en la raza humana que no tenga un antídoto de parte de Cristo. Cristo vino a este mundo para salvarnos. Y Cristo tiene el antídoto para tu pecado. Si tu pecado tiene que ver con la mentira, si tu pecado tiene que ver con un mal carácter, si tu pecado tiene que ver con falta de paciencia, cualquier pecado que tengas, si tu pecado tiene que ver con la homosexualidad, no importa el pecado que tú tengas, mis hermanos, hay poder en la sangre de Cristo para salvarte de ese pecado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Amén. Y por Amén. eso el Señor ha puesto vigilantes para que adviertan al mundo sobre esto. Repito, esta advertencia no es para condenación, sino para salvación. Para salvación, mis hermanos. Aquellos que dicen que son alarmistas, no, mis hermanos, la alarma tiene que ser para que despertemos. La alarma tiene que ser para que su pueblo despierte de ese sueño que tiene. Porque soñando no llegaremos al reino de los cielos, soñando no llegaremos a salvar a las almas. Ahora quiero que lean en el verso 19 conmigo y vamos a ver qué más continúa ahí. Hemos leído Ezequiel 3:18, ahora vamos a ver en el verso 19. Y si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú, ¿qué cosa dice? Habrás librado tu alma. Mis hermanos, como vigilantes, como mensajeros, como atalayas, dice, debemos ver que si el pecador, si el predicador, el ministro, no advierte al pecador, este pecador se perderá, pero este pecador no se va a perder solo. Miren, repito, si el ministro no advierte al pecador de su pecado, este pecador se va a perder, pero no se va a perder solo. ¿Por qué? Porque también el ministro se perderá con él. El Señor va a reclamar la sangre del que se pierde con aquel que tuvo la responsabilidad de predicarle y no lo hizo. Mis hermanos, hoy en día muchos ministros y también nosotros que somos ministros estamos cayendo en el error de querer caerle bien a todos. ¿No lo ven así? Todos quieren ser muy amigos de la congregación y no les dicen su pecado. Mis hermanos, eso de querer caerle bien, eso de querer gustarle a todos, eso viene ¿de dónde? De Facebook, de Twitter.
¿No es cierto? ¿No han visto todos esos mensajitos que la gente pone en su cuenta? Dice, dame, gústame. ¿No es cierto? Dame like. ¿Han visto eso? Mis hermanos, ¿cómo es eso que dame like, que gústame? Y si no, nosotros no estamos para gustarle a la gente. Estamos para advertirle a la gente, mis hermanos. El gustarle a la gente ya va a llegar a la gente a fornicar. El gustarle a la gente va a llevar a la gente a tomar drogas. El gustarle a la gente va a llevar por último a que la gente se termine perdiendo. Pero el amor de Cristo va a salvar a las almas. Mucha gente quiere que le mientan. Y eso se está haciendo hoy en día. Yo podría llenar la iglesia y decir, si le ofrezco $1 millón o de soles a todo el mundo, vienen a la iglesia y les doy un mensaje de mentira. ¿Los va a salvar? ¿Los va a liberar? La palabra de Dios dice, y la verdad los hará, ¿qué cosa? Libres. Libres. Mis hermanos, porque el Señor dice en Apocalipsis 3:19, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Termina diciendo, porque yo reprendo y castigo, ¿a quién? Los que amo. Todos los que amo. Por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete. Esa es la palabra del Señor. Yo reprendo y castigo al que amo, por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Esas son las palabras de un vigilante, esas son las palabras de un atalaya. Déjenme decirles que yo ya tengo muchos pecados personales para tener que añadirme los pecados de otro. ¿No lo tienen ustedes también? Mis hermanos, nosotros no queremos que los pecados de otros caigan sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que advertir al mundo, mis hermanos. Pregunta para todos ustedes en esta mañana. ¿Será que todos van a escuchar cuando les llevemos la palabra de advertencia? ¿Será que todos van a escuchar? ¿Será que todos se van a arrepentir? No. No, habrán unos que no las reciben. Mateo 24:14 nos dice, y será predicado este mensaje por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No dice, y será predicado y todos se van a arrepentir. Eso lo sabemos, ¿verdad? Yo sé que no. No va a pasar así, mis hermanos. Ezequiel 3:19 nos dice, y si le advierto y no se convierten, eso es lo que está diciendo Ezequiel 3:19, y si no se convierten, pues su sangre, ¿qué cosa? Ya no va a caer sobre mí. Dice, tú te habrás librado de la pérdida de esa persona. Pero nuestra responsabilidad, mis hermanos, es ir y predicar un mensaje puro, no adulterado. Hoy en día mucha lechecita se le está echando al mensaje. Se está aguando el mensaje como para que la gente, para gustarle a las personas. Mis hermanos, yo prefiero tener una iglesia con 1 o 2 o 3 consagrados que estar lleno con 20 millones de gente tibia. ¿No es eso lo que dice el Señor? Si predicamos un mensaje puro y no adulterado, pero un mensaje con amor, mis hermanos, eso va a traer un reavivamiento y reforma también dentro de la iglesia. Muchos, cuando escuchen un mensaje así, puro y no adulterado, pero con amor, yo les aseguro que muchos todavía seguirán haciendo lo que quieren. Estoy seguro que muchos seguirán vistiéndose como les gusta vestirse. Estoy seguro que muchos seguirán comiendo lo que les gusta comer. Muchos seguirán yendo a los lugares que les gusta. Pero mis hermanos, tú no morirás. Sobre ti no será derramada la sangre de esas personas. Él morirá en su iniquidad, dice Ezequiel 3:19. Pero tú habrás librado, ¿qué cosa? Tu alma. Qué importante que nosotros meditemos en eso. Me gusta esa palabra, pero tú habrás librado tu alma. Mis hermanos, pero si hacemos el trabajo con amor, recuerden, si hacemos el trabajo con amor hacia el prójimo, si advertimos, si levantamos y alzamos nuestra voz con trompeta con amor al prójimo, yo quiero decirles que alguien va a escuchar. Amén. Alguien va a escuchar, alguien va a correr a Jesús. ¿No les alegra esas palabras? Amén. Mis hermanos, alguien se va a parar cuando Cristo esté de pie, cuando Cristo se levante. Quiero decirles algo. Tenemos muy poco tiempo.
No tenemos mucho tiempo para hacer este trabajo. El mundo está cayéndose a pedazos. ¿Han visto esos trajes baratos ustedes? ¿Alguna vez han visto esos ternos baratísimos? Esos que cuando le sacas un hilo se desarman completamente. Esos trajes chinos creo que son. ¿No es cierto? ¿Han visto esos trajes? Mis hermanos, el mundo es como uno de esos trajes baratos hoy en día. Se está desbaratando. La economía del mundo se está desarmando. En los poderes políticos se están desarmando. La naturaleza, mis hermanos, se está clamando. La salud de las personas en el mundo está cayendo a pedazos, mis hermanos. Pero hay algo que yo quiero que meditemos en esta mañana. Hay una condición en la cual los hijos de Dios debieran de tener cuando este mundo caiga. Hay una condición. Miren, vayan conmigo a Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12, verso 1. ¿Alguien puede leer? Daniel capítulo 12, verso 1. ¿Alguien puede leer? Mis hermanos, escuche uno. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Amén, gracias mi hermana. Miren, en Daniel nosotros vemos estas palabras, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el lirio de los valles. Amén. ¿Qué otro nombre más tenemos para Jesús? El principio y el fin, el alfa y el omega. Daniel dice, en Daniel 12:1, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Tiempo del cual dice, ¿qué cosa? Un tiempo de angustia, el cual nunca hubo sobre la tierra, mis hermanos. Quiero decirles algo. Hoy Cristo, hoy Miguel está en el lugar santísimo, intercediendo por ti y por mí, en un trabajo de juicio investigador. Está sentado allí intercediendo, pero cuando Cristo se levante, mis hermanos, hoy que Cristo está sentado, todo está bien. Sí. Pero cuando Cristo se pare, se ponga de pie, estamos en problemas. Y se vista la ropa de juez, vendrá a sentenciar a cada uno. Cuando Cristo se ponga de pie, mis hermanos, el mundo estará en problemas. Desgracia. Problemas de angustia como nunca antes hubo. No sé si alguno de ustedes pasó, no sé si alguien tiene la edad suficiente para recordar aquí sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Cuánta gente murió en la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien recuerda sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuánta gente murió con la Segunda Guerra Mundial? Mis hermanos, ¿no fue tiempo de angustia? ¿Sobre la masacre que hubo sobre los judíos? ¿No fue un tiempo de angustia? ¿Sobre el genocidio de Ruanda? ¿No fue un tiempo de angustia? Sí. Mis hermanos, sí, claro. Hemos visto todos estos tiempos de angustia, pero la sierva del Señor, la Biblia nos dice aquí en Daniel 12:1 que cuando Miguel se levante, todavía nosotros no hemos visto lo que es angustia. No hemos visto, no conocemos. Miren, ¿y cuál es la condición del pueblo de Dios? ¿Cuál es la condición del pueblo de Dios? Lo vemos en pantalla, está durmiendo. Y no solo está durmiendo, mis hermanos, mientras están despiertos están viendo películas de Hollywood. Mientras están despiertos están viendo novelas. Mientras están despiertos están viendo esas series Bailando con el Diablo, Bailando con un Sueño. ¿No es cierto? Están distraídos con las cosas de este mundo. Y dígame una cosa, ¿esas cosas los van a preparar para este momento, para cuando Miguel se levante? Dios bendito. ¿La música que están escuchando los va a preparar para cuando Miguel se levante? Mis hermanos, tenemos que tener una experiencia con Cristo como nunca antes la hemos tenido. Quiero repetirles esto. Tenemos que tener una experiencia con Cristo como nunca antes la hemos tenido, mis hermanos. El propósito de la Biblia. Todos tienen una Biblia en su mano. El propósito de la Biblia es ¿qué cosa? Producir un pueblo que esté de pie cuando Miguel esté de pie. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén.
Miren, mis hermanos, cuando Miguel se pare, él va a tener a un pueblo que esté al lado de él. Apocalipsis 14:1 nos dice, y entonces vi, ¿qué cosa? A 144,000 que estaban de pie con el Cordero en el monte Sión. Y que tenían, dice, su nombre, el nombre de su padre, su carácter escrito en su frente. Mis hermanos, el propósito del plan de salvación, del plan de redención, el propósito de la Biblia que tú tienes en tu mano es prepararte para que tú estés de pie cuando Miguel se ponga de pie. Amén. Amén. Yo me quiero parar, yo quiero estar de pie cuando Miguel esté de pie. ¿Cuántos quieren estar de pie cuando él esté de pie? Amén. 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 Quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis 6. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Miren, ¿qué tan cerca estamos del final? Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Lo voy a leer. Miren lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 6, verso 12 dice, Juan estaba en visión y dice, y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí que fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como saco de silicio, y la luna se volvió como sangre. El verso 12 empieza diciendo, dice, y miré cuando se abrió el sexto sello. Mis hermanos, ¿cuántos sellos son en total, a mis estudiosos de las profecías? ¿Cuántos sellos son? 7. 7. Si se abre el sello 6, ¿cuántos sellos más faltan? Último, un último. Mis hermanos, ¿qué iglesia somos nosotros? La iglesia de Dios. La Odisea. Así estamos representados en la profecía, ¿verdad? ¿Es la primera iglesia o la séptima iglesia? Miren, aquí Juan ve que se abre el sexto sello. Mis hermanos, ¿cuántos días tiene la semana? Para hacerle más claro, de repente. Si la semana tiene 7 días y estamos en el día 6, ¿cuántos días más falta para que termine la semana? Un día. ¿Cuán lejos estamos del final, mis hermanos? La cerquita. ¿Cuán lejos estamos del final? Miren aquí, vayan conmigo al verso 14, Apocalipsis 6, 14, voy a leerlo. Y dice, y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla se movía de su lugar. Mis hermanos, cuando hablamos nosotros que viene un tiempo de angustia, el cual nunca antes hubo, se desvaneció como un... ¿qué es lo que está viendo ahí, Juan? Mis hermanos, todo lo que pueda ser movido va a ser sacudido, mis hermanos. Y el verso 15 dice aquí, Juan, ¿qué es lo que ve Juan aquí? Voy a leer. Y dice, y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. ¿En dónde se escondieron? Cuando dice y todo rico, y todo capitán, y todo poderoso, quiere decir todos. Y allí dice que Juan vio a todos, ¿y qué hacían? Se escondían ¿en dónde? Entre las cuevas y las montañas. Mis hermanos, no quisieron escuchar el mensaje de salir de las ciudades. Cuando se les dio el mensaje, ¿qué cosa era? Decían, ahora no, más tarde voy a salir. Pero ahora, ¿qué estaban haciendo? Se estaban yendo a esconder en las montañas. ¿Será tiempo? Ya es demasiado tarde, mis hermanos. Cuando se les dio este mensaje, pensaban que era un mensaje. No, ustedes son muy fanáticos, muy alarmistas. Pero en este momento ahora están tratando de esconderse en las montañas, pero ¿creen que las montañas lo van a cubrir? Mis hermanos, vayan conmigo al verso 16. Miren. Y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros. ¿Y qué más dice? Y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué se esconden de Jesús en este momento? ¿Por qué? Porque tienen ¿qué cosa? Vergüenza, mis hermanos. Tienen miedo. Tienen miedo, tienen vergüenza. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. Tenían vergüenza. ¿Y qué es lo que nos recomienda a la iglesia de la Odisea el Señor? Compren de mí vestiduras para que no se descubra ¿qué cosa? Vuestra desnudez y no tengan vergüenza. Pero estas personas, mis hermanos, si Dios no quiera que nosotros formemos parte de este grupo, tienen vergüenza y se esconden de Jesús. Porque tienen pecado en sus vidas.
Es como el esposo que ha engañado a su esposa. Cuando ve a la esposa, ¿qué es lo que tiene en el rostro? Vergüenza. ¿No es así? Sí. Alguien que ha hecho algo mal tiene vergüenza. Mis hermanos, en casa yo tengo un perro que se llama Charlie. Cuando Charlie hace algo mal y yo llego a la casa, Charlie ni siquiera me viene a saludar. Él sabe lo que ha hecho. Imagínense, hasta un perro puede entender esto, mis hermanos. Y disculpen la comparación, pero esa es la condición del ser humano, mis hermanos. Tratará de esconderse de Dios porque tiene vergüenza, porque hay pecado en él. Cristo, mis hermanos, murió en la cruz por ti y por mí. Cristo hizo todo lo que podía haber hecho para salvarte, para salvarme. Cristo sangró, sufrió por ti y por mí en la cruz. Yo quiero decirles algo en esta mañana. No importa cuánto hayamos pecado nosotros. No importa cuánto hayas caído tú. No importa cuánto te hayas revolcado con el pecado, mis hermanos. Podemos hoy contar con la sangre de Cristo para lavarnos. ¿Crees en eso? Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, puedes hoy en día contar con su sangre para lavarte de tu pecado y empiezas una vida nueva. Esa es la promesa que el Señor nos da hoy. No retrases aceptar el llamado del Señor. Que aquí en Apocalipsis 6:17, y seguimos ahí con el último texto, hay una pregunta muy importante para todos nosotros. En Apocalipsis 6:17 hay una pregunta clave para la vida de cada uno de nosotros. Dice, porque el gran día de su ira, ¿a qué cosa? Ha llegado. Y la pregunta dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Habíamos hablado de Daniel 12:1, ¿verdad? Que cuando Miguel se ponga en pie y vendrá un tiempo de angustia. Aquí Juan dice lo mismo. ¿Y quién podrá sostenerse en pie cuando Miguel se levante? El propósito, mis hermanos, del plan de redención. Les voy a repetir nuevamente esto. El propósito del plan de redención es producir un pueblo que se sostenga en pie en el tiempo de angustia. Es el único propósito, producir un pueblo que esté de pie en el tiempo de angustia, cuando ya no haya un intercesor por ti y por mí en el cielo. Cuando el Espíritu Santo no esté todavía hablándote como te habla hoy, de lo que estás haciendo está mal. En el tiempo de angustia ya no habrá. Pero el Señor dice que va a tener a un pueblo de pie. Cuando Miguel se levante, el Señor va a tener un pueblo de pie. Amén. Mis hermanos, ¿qué se necesita para estar de pie? ¿Qué es necesario? Hablemos de eso en esta mañana. ¿Qué es necesario para estar de pie? ¿Ser adventista del séptimo día será suficiente? Despertarnos del sueño. Amén. ¿Ser adventista del séptimo día será suficiente? No. ¿Pagar tus diezmos será suficiente para estar de pie? No. ¿Ir a un colegio adventista, a una universidad adventista será suficiente? No. ¿Profesar ser cristiano será suficiente? No. ¿Tener tu nombre escrito en el libro de la iglesia será suficiente? Tiene Todas que estas cosas son buenas, mis hermanos. No estoy diciendo que nada de esto es malo. Todo esto es bueno. Pero no es suficiente, mis hermanos. Tenemos que tener una experiencia más profunda con nuestro Creador. Amén. La experiencia que tengas tú personal es aquella que te va a servir para estar de pie. Mis hermanos, muchos tienen miedo de querer tener esta experiencia porque después van a ser vigilantes y van a ser atalayas y van a hablar y van a señalar el pecado y van a clamar y van a levantar su voz como trompeta y entonces cuando lo hagan, ¿qué es lo que va a pasar? Los van a perseguir, los van a sacar de la iglesia. Pregunta, ¿a Cristo lo sacaron de su iglesia y le quitaron su membresía? Sí. Sí. Ahora quiero preguntarles otra cosa. ¿Cuál fue la actitud de Cristo cuando le quitaron la membresía? Por decirles la verdad, por hablarles con amor, por amonestarlos para que se salven. ¿Cuál fue la actitud de Cristo?
Mis hermanos, Cristo les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual que Esteban. Es más, Cristo le dijo a sus discípulos, vayan y predíquenles a ellos porque ellos tienen que ser salvos. Qué hermosa actitud, ¿verdad? Aunque te quiten la membresía, tú irás y seguirás tratando de amonestarlos para que se salven, mis hermanos, por amor. ¿No fue eso lo que hizo Cristo? Así sí que de eso no deberíamos ni siquiera preocuparnos. Vayan conmigo al libro de Oseas. Oseas capítulo 14. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Oseas. Oseas capítulo 14, verso 1. ¿Alguien puede leer, por favor? Dice, no, perdón. Oseas capítulo 14, verso 1. Estamos hablando de estar de pie. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído, porque por tu pecado has caído. Miren, gracias Alan. ¿Qué dice aquí? Conviértete a Jehová, dice mi versión. Conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Miren, cuando Miguel se ponga de pie, la pregunta que hace Juan en Apocalipsis, ¿y quién podrá estar de pie? Dígame, ¿alguien que tiene pecado está de pie? No. ¿Qué dice? ¿Qué hace el pecado con las personas? Lo hace. Qué vergüenza. Lo hace caer. Mis hermanos, aquel que tenga pecado cae. Cuando está diciendo, ¿y quién podrá estar de pie? Quiere decir aquel que no tiene pecado. Vayan conmigo ahí mismo a Oseas 14:9. Alan, si puedes leer ahí mismo. Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente? Sí, Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Qué dice? Los rebeldes caerán, los rebeldes tropezarán. ¿Quiénes son los rebeldes? Los pecadores caerán, mis hermanos. Los que no quieren. Por eso dice la Biblia, ¿quién podrá estar en pie? Quiere sabio? Decir, aquellos que no pecan. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estamos viendo de que Miguel se levanta, cuando Miguel se levanta, y alguien debería estar en pie, su pueblo estará en pie, ¿serán aquellos que pecan o aquellos que no pecan? De acuerdo a Oseas. Han reformado su vida. Mis hermanos, son aquellos que no pecan. Que no pecan. Miren, acá hay un texto del Espíritu de Profecía. Yo quiero que ustedes vean acá algo muy interesante. No sé si ustedes pueden leer ahí. Mire, acá están durmiendo los hermanos. Dicen, miren, hablando del sueño, ¿qué dice allí? Una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. Deben poner de manifiesto mediante sus modales, actos y palabras y mediante su predicación y su oración que creen que Cristo está a las puertas. Mis hermanos, acá hay algo interesantísimo. ¿Cuál les dice lo que está suponiendo ahí? Una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos. Quiere decir, una presentación de la palabra así aguada, diluida. ¿Qué cosa dice? Nunca va a despertar a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. Más adelante dice aquí, creen que Cristo está a las puertas. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba, no obstante, lo cual son descuidados e insensatos. Y los ministros no tienen poder para despertarlos porque ellos también están, ¿qué cosa? Durmiendo. Predicadores durmiendo, que le predican a congregaciones, ¿qué cosa? Dormidas. Mis hermanos, esta es la condición de la iglesia hoy en día. En la iglesia. Cuando tú tuerces el cuello para un lado, quiere decir que estás completamente dormido. Completamente dormido. Y solamente Cristo te puede despertar.
Mis hermanos, cuando se le mostró el valle de los huesos secos al profeta Ezequiel, ¿qué es lo que vio él? Los huesos que estaban completamente, ¿qué? Secos. Y él preguntó, ¿podrán estos huesos? Se hizo la pregunta allí, ¿podrán estos huesos vivir? Solo tú lo sabes, dijo Ezequiel, le dijo a Dios. Mis hermanos, el Señor considera al sueño como una muerte, pero el Señor puede levantarte a ti. Si hasta hoy tú estás durmiendo, el Señor te puede levantar, te puede despertar. Y esa es la promesa del Señor, mis hermanos. Quiero que vean aquí. El Hijo de Dios se alejó por segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Nuevamente volvió a donde estaban los discípulos y los halló, ¿qué cosa? Durmiendo. Tenían los ojos pesados. Y ahora miren lo que dice la sierva del Señor. Estos discípulos dormidos representan a una iglesia que duerme cuando se acerca el día del juicio de Dios. Es un tiempo de nubes y densas tinieblas cuando es peligroso dormirse. Peligroso dormirse. Mis hermanos, hoy no es tiempo para dormir. Hoy no es tiempo para dormir. Hermano Jeffrey, Adelante, hermanita. le quería hacer una pregunta. ¿Este programa fue grabado? Sí, se está grabando, hermano. ¿Y por dónde lo suben ustedes? Porque lo necesito. Por el WhatsApp va a estar allí. Ahí vamos a poner el link del WhatsApp. ¿Podemos sacar en copia? copia? ¿En casa autorizado? En el WhatsApp que tenemos del grupo. Ahí, hermana Yulisa, le puede pasar por el chat ahorita a la hermana que necesita. El link. A todos. Por favor. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día mismo, mis hermanos? ¿Qué está sucediendo en el cielo? Cristo está intercediendo por ti y por mí. Y hay un juicio que se está presentando. Amén. Amén. Pero miren, mis hermanos, el Señor tiene un mensaje para este mundo. Un mensaje para que este mundo se despierte. Y recuerden, lo hemos dicho siempre, ese mensaje tiene dos filos. Es para los de afuera, pero también el mensaje es para los de adentro. Mis hermanos, sostenerse en este tiempo, estar de pie, es el mensaje de los tres ángeles, mis hermanos. Durante el juicio investigador, en este momento, el Señor quiere tener a un pueblo que esté en pie. No debemos estar durmiendo en este momento, mis hermanos. Quiero decirles algo. Cuando Miguel se ponga de pie, ¿será tiempo de prepararse, de despertarse, o ya será demasiado tarde? Demasiado tarde. Demasiado tarde. Mis hermanos, hoy es el día de estar listos. Hoy es el día en el que el Señor está sellando a su pueblo. Hoy día se piensa, mis hermanos, que vamos a tener hasta la segunda venida de Cristo para dejar de pecar. ¿Han escuchado eso? ¿No se está haciendo eso tan común? Vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Bueno, pero poquito nomás, ¿no? ¿Será poquito suficiente? Nada. Como habíamos hablado el otro día, ¿por qué poquito fue sacado Adán y Eva del Edén? Por una fruta, una pequeña desobediencia. Pecado es pecado entre los ojos de Dios, mis hermanos. Pecado es pecado, no hay pecado chiquito ni grande. Mis hermanos, hace tiempo habíamos hablado justamente sobre la lavandería. No sé si en algunos lugares aquí en Estados Unidos y de repente en algunos lugares allá en nuestros países, imagínense que todos vivimos en una comunidad y en esa comunidad nadie tiene lavadora de ropa. ¿Ok? Vamos a imaginarnos esa posición. Nadie tiene lavadora de ropa, pero ahí en el pueblo hay una lavadora ahí de ropa para todos, una grande. Imagínense, bueno, y todos lavamos nuestra ropa constantemente todas las semanas, vamos a lavar la ropa allí. Imagínense que un día pasa nuestra hermana Yulisa por allí y mira que hay un letrero que dice encima de la lavadora de ropa, dice, en 30 días esta lavadora, esta tienda se cierra. Y ella va y le cuenta a todos de la comunidad. Pregunta, ¿seguiremos ensuciando nuestras ropas como lo hacíamos? Porque ya no va a haber para lavar ropa. ¿Seguiremos ensuciándonos en el barro? Cuidaremos nuestra ropa. Ahora empezaremos a cuidar nuestras ropas. Mis hermanos, Cristo está haciendo un trabajo en el cielo en este momento. Él está limpiando nuestras ropas para aquellos que se arrepienten. Pero ojo, un día
esa lavadora de ropas ya no va a estar. Cuando Cristo termine su trabajo intercesor en el santuario, cuando Miguel se levante, ya no habrá más lavadora de ropa. Por eso la Biblia nos dice en Apocalipsis 22:11, el que es justo, siga siendo justo, y el que es injusto, siga siendo injusto. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? El que se está ensuciando, sígase ensuciando. Ya no hay nada que hacer. Y el que quiere tener sus ropas limpias, manténgalas limpias. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí nos estamos entendiendo en esta mañana, mis hermanos? Amén, Miren, un evento que nosotros sabemos que viene muy pronto es la ley dominical. Y la ley dominical es el límite para el pueblo de Dios. Déjame decirles esto. El límite para el pueblo de Dios. La casa del Señor va a ser juzgada primero. ¿No dice eso Ezequiel 9? Sí. Empezará primero por la casa de Dios. Es como que tú y yo nos estamos preparando para correr una maratón. Estamos entrenando, nos entrenamos todos los días. Pero el día que tú estás parado en la línea, en el día de la carrera, tú estás parado en la línea y ahí hay un hombre con una pistola, ¿no es cierto?, para dar la salida. Cuando da la salida, ¿es tiempo para entrenar? Ya no. No. El tiempo para entrenar terminó, mis hermanos. Para ti y para mí, este es el tiempo de entrenamiento. Nosotros tenemos, como habíamos leído al inicio, este pueblo de Dios tiene grandes verdades. Y así como tenemos grandes verdades, tenemos grandes responsabilidades. El Señor va a pasar primero por su pueblo, que tiene estos grandes privilegios y estas grandes verdades. El tiempo quedará todavía para un mundo que no conoce, que serán predicados por ese fuerte pregón, por el Espíritu Santo que se ha derramado en gran manera sobre esta tierra. Pero solo aquellos que hayan sido sellados, mis hermanos, que aprovechen su oportunidad, tendrán ese privilegio de estar de pie cuando Miguel se ponga de pie. Tenemos un mensaje que darle al mundo, mis hermanos. Los católicos, pregunta, ¿los católicos van a dar este mensaje? No, no lo tienen. No ¿Los lo tienen. pentecostales van a dar este mensaje? No lo tienen. ¿Los bautistas van a dar este mensaje? ¿Los anglicanos? ¿Cómo van a saber si nadie les predica? Por eso Satanás, mis hermanos, quiere a esta iglesia dormida, porque sabe que cuando esta iglesia se despierte será imparable, mis hermanos. Repito, Satanás sabe que cuando este ejército se levante, se despierte, no habrá nadie que lo pare, porque irá con el fuerte pregón, con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy en día Satanás quiere que te mantengas durmiendo. Mis hermanos, el problema no está en el mundo. Les repito, el problema no está en el mundo. ¿El problema está dónde? En nosotros. En nosotros, mis hermanos. El problema está en nosotros. Dios tiene que traer un revivamiento y una reforma a su iglesia. Todos nosotros debemos llegar a la condición de Cristo. Miren, vamos a leer lo que dice la sierva del Señor aquí. ¿Alguien puede ayudarme a leer? Yulisa, por favor. O hermana Angie, ya que está ahí. A ver, hermana Angie. El propósito de Dios al dar el mensaje del tercer ángel para el mundo es la de preparar a un pueblo para permanecer en pie, fiel a él durante el juicio investigador. Esta es la finalidad para la que establecemos y mantenemos nuestras editoriales, nuestras escuelas, nuestros sanatorios, restaurantes, salas de tratamientos de higiene y fábricas de alimentos. Este es nuestro propósito en el cumplimiento de todas las líneas de trabajo en la causa. Manuscritos 154-1902. Instrucciones a los hombres en puestos de responsabilidad. Amén. Gracias, hermanita Angie. Qué importante, dice. ¿Cuál es el propósito del mensaje del tercer ángel para el mundo? Es la preparación de un pueblo para permanecer, ¿cuándo? En pie, fiel a él durante el juicio investigador. Mis hermanos, ese es el propósito que el Señor dejó para que nosotros diéramos al mundo el mensaje de los tres ángeles. Y quiero decirles algo en esta mañana. Debemos nosotros llegar a la condición de Cristo.
¿Qué pasó con Cristo cuando vino a este mundo? ¿Venció el pecado? ¿Venció el pecado en su carne? Sí. Mis hermanos, muchos de nosotros estamos escuchando de repente ese mensaje y nos estamos acostumbrando a escucharlo, de que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. De repente ya se habrán acostumbrado. Pero miren, Cristo venció al pecado. Hay un canto tan hermoso que nosotros siempre cantamos, dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder, ¿qué dice? En mi Jesús. Ahora, ¿qué cosa dice? ¿Hay poder? Sí. Sin igual poder, ¿en quién? En Jesús, quien murió. Mis hermanos, ¿hay poder en la sangre de Cristo? Amén. Pero quiero decirles algo, y esto lo hablamos al inicio. Amén, mis hermanos. Pero quiero decirles algo. No solamente la sangre tiene el poder para perdonar tus pecados, amén por eso, sino para vencer los pecados antes de que los cometas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. 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 Mis hermanos, hay poder en la sangre de Cristo para sostenerte sin pecar, y de eso hablamos en la escuela sabática. Juan vio a un grupo de personas que eran vencedores. Quiere decir que pecaron, se arrepintieron, pero ¿saben qué? Rompieron el círculo vicioso del pecado. Hoy en día tú pecas, te arrepientes y pides perdón y el Señor te perdona. Pecas, te arrepientes, pides perdón y el Señor te perdona. Pecas, te arrepientes, pides perdón y el Señor te perdona, y vives un círculo vicioso. Pero no, mis hermanos. Juan vio a un grupo de personas en esta tierra que los llamó vencedores. ¿Y qué quiere ser vencedor? Vencedor es aquel al cual Satanás le tira una tentación y esta persona dice, ya no más. Satanás le tira otra tentación y dice, ya no más. Son tercos en guardar la ley de Dios. En el buen sentido de la palabra, son tercos. Ya no caen más en pecado y por lo tanto Juan los llamó vencedores. ¿Y esto está en la Biblia? ¿Realmente será que esto es bíblico o serán teorías de nosotros? Teorías mías. Vayan conmigo a la Biblia. Quiero que vayan conmigo a la Biblia porque es importante que tengamos un escrito. Está, y quiero repetirles esto, mis hermanos. Es importante que tengamos un escrito. Está, como lo decíamos el otro día. Muchos hoy en día no pueden decir un escrito está porque no saben si está escrito. Nos leemos. Repito. Muchos hoy en día no pueden dar un escrito está porque no saben si está escrito. Es más, no pueden dar un escrito está porque no saben ni siquiera dónde está escrito. Así es. Esa es la condición en que estamos hoy en día. Vayan conmigo a 1 Juan 3. 1 Juan capítulo 3. Vamos a leer en el verso 4. 1 Juan capítulo 3. Verso 4 voy a leer allí. Miren lo que dice. Cualquiera que comete pecado traspasa también, ¿qué cosa dice? La ley. Pues el pecado, ¿qué cosa es? Transgresión de la ley. ¿Cristo vino para que sigamos pecando? No. No. Mis hermanos, es que nosotros nos encanta el pecado. Seamos honestos. A nosotros nos gusta el pecado. ¿Han escuchado alguna vez la frase que dice, es como quitarle un caramelo a un bebé? ¿Han escuchado eso? ¿Alguna vez han escuchado eso? Es como quitarle un caramelo a un bebé. Pregunta, ¿es fácil quitarle un caramelo a un bebé? Aquel que me diga a mí que es fácil quitarle un caramelo al bebé es porque nunca ha sido papá. Cuando el bebé se enfoca en el caramelo, no hay forma de quitárselo. ¿No es cierto? Tú le mueves el caramelo para la derecha, sus ojos se van para la derecha. Le mueves el caramelo para la izquierda, se van para la izquierda. Le mueves para arriba, para abajo y sus ojos están fijos. Mis hermanos, pregunta, ¿es Cristo un dulce para ti? Amén. ¿Es Cristo como miel para ti? ¿Te podrán quitar a Cristo si realmente Cristo es como un dulce para ti? No, nadie te quita. Mis hermanos, nosotros estamos en problemas porque amamos el pecado. Somos adictos al pecado. Es aquel que comete pecado. Tenemos que, mis hermanos, nosotros empezar a mirar a Cristo, enamorarnos de Cristo. Que Cristo sea nuestra miel, que sea nuestro dulce y que seamos como esos bebés que donde va Cristo nuestros ojos tienen que ir. Amén. Amén.
Eso es lo que nos dice el Apocalipsis capítulo 14, verso 4, ¿no es cierto? Y ahí están quienes, los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Sigue. Mis hermanos, tenemos gente en nuestra iglesia atrapada con adicciones. Lo dijimos al inicio, hay cizaña. Muchos de nosotros, quizás decimos que no, pero muchos de nosotros tenemos adicciones. Tenemos adicciones a este mundo, a las películas de este mundo, a las novelas de este mundo, a las revistas de este mundo, a la fornicación de este mundo, a las drogas de este mundo. Mis hermanos, pero Cristo nos puede hacer libres si nosotros le conocemos. Repito, si nosotros llegamos a conocer a Cristo, Él será como dulce para nosotros y Él nos puede librar de cualquier pecado. Amén. Amén. Sigan conmigo ahí en el verso 1 Juan 3:7. Estamos tratando de hablar si realmente de verificar en la Biblia si el pecado, vivir sin pecado en esta tierra es posible. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Juan 3:6. Voy a leer. Todo aquel que permanece en él, ¿qué cosa dice? No peca. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Todo aquel que permanece en él no peca. Y si peca es porque no le conoce. ¿Quiere decir que hay posibilidad de vivir sin pecar en esta tierra? ¿Eso dice la palabra de Dios? Sí. ¿Qué dice el verso 7? Sigan conmigo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también él es justo. ¿Qué cosa es lo que nos enseñan aquí? Jesús sabía, mis hermanos, que iban a crecer este tipo de teorías en esta tierra. Al final de estos tiempos, iba a incrementarse esta teoría de que el pecado es imposible vencerlo, de que íbamos a vivir pecando todo el tiempo. Por lo tanto, aquí en el verso 7 dice, hijitos, que nadie os engañe, porque iban a venir muchos engañadores, como dice Mateo 24:15, ¿no es cierto? Que nadie os engañe. El Señor sabía y por eso dejó su palabra bien clara para que nadie se confunda. El verso 8 al 9, vamos a leer. ¿Qué dice? El que hace pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Cristo? Para librarnos, para salvarnos ¿de qué? Del pecado. Del pecado. ¿Y será cuando realmente Él venga por segunda vez? ¿O para librarnos hoy del pecado? Hoy del pecado. Mis hermanos, y el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mis hermanos, esto es Biblia pura y esto es hermoso, mis hermanos. Hermoso. La Biblia nos habla claramente. No podemos aceptar otras teorías de otros hombres. Eso es otro evangelio. En Gálatas 1:8 nos dice, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Alguien se recuerda? Pues si viniera otro ángel a predicarles otro mensaje. Si viniera, aunque sea uno que tiene maestría o que tenga un PhD, ¿no es cierto? Que sea anatema, que sea maldición. Porque este es el único mensaje que el Señor tiene para su pueblo. Este es el único evangelio. Mamá, no. Dice, si permanecemos en él, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Cuál es la promesa? Si permanecemos en él, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? No vamos a pecar. Mis hermanos, esto es tan claro en la palabra de Dios. Esto es tan claro en la palabra de Dios. Si alguien tiene su micrófono abierto, por favor, ciérralo. O si me ayudan ahí los co-hosts para que lo vayan cerrando. Mis hermanos, la palabra de Dios es tan clara y lo dice claramente acá. Y el Señor sabía que iban a venir engañadores en estos días con el tema de que yo sé hebreo o yo sé griego. Y no, es que en hebreo dice así, que en el griego dice así. La Biblia lo está diciendo claramente. Es como que, por ejemplo, yo estoy aquí y con mi hermana Ruth, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la hermana Ruth tiene un carro que es rojo y ella lo está viendo que es rojo. Pero yo le digo, hermana Ruth, yo sé hebreo y en hebreo es azul. La hermana Ruth me va a decir, no, yo lo veo rojo y yo creo lo que mis ojos están viendo. Y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí bien claro.
La palabra de Dios es bien clara. El que permanece en él no peca. Y el que peca es porque no le ha conocido. Mis hermanos, ¿qué dice la sierva del Señor respecto a alcanzar la condición de pecado? Miren, vamos a leer aquí. Quiero que vayan conmigo este mensaje que el Señor nos dio. ¿Alguien pudiera leerlo, hermanita Ruth? ¿Podría leerlo allí? Preparaos, preparaos, preparaos. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que se somete en el poder protector del Salvador resucitado, que ha sufrido de pena pronunciada contra el transgresor. Todo aquel que se resiste a la tentación y en medio de todo el mal, copia el patrón y el modo dado a la vida de Cristo. Podrá, a través de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, llegar a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo y de su concupiscencia. Todo el que por la fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición de impecabilidad en el que vivió Adán antes de su transgresión. Amén. Qué hermosa promesa, mis hermanos. Dice, todo aquel que por fe obedece los mandamientos de Dios, ¿qué dice? Alcanzará la condición de impecabilidad. Quiere decir, no pecará. Y dice, alcanzará la condición que tenía Adán antes de su transgresión. Qué importante que recordemos esto, mis hermanos. Juan vio un grupo de personas que vencieron, mis hermanos, en esta tierra. Vencieron sobre el pecado. Aquí están los santos. ¿Cómo los llamó? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Mis hermanos, aquellos que estarán de pie cuando Miguel se ponga de pie, son aquellos que tienen la fe de Jesucristo. No los que guardan y se caen y guardan y se caen y guardan y se caen. No, son aquellos que se permanecen de pie completamente. De acuerdo a Apocalipsis 14:12 dice, aquí están los que tienen la paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Mis hermanos, déjenme decirles, no tenemos mucho tiempo para llegar a esta condición. No creamos que tenemos mucho tiempo. Ya el tiempo se está acabando. Y hay una promesa que el Señor nos dice. Miren, este tema de vivir sin pecar, la sierva del Señor habló de esto en el siguiente texto. Hermana Yulisa, si lo puede leer. El Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Amén. Amén. Miren, vamos a leer de nuevo allí. Miren lo que dice aquí. Cristo vino y vivió una vida sin pecado para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Muchos de nosotros hoy en día dicen, no, es que yo soy ser humano y tengo una naturaleza pecaminosa, entonces por eso voy a pecar. Pero Cristo vino a demostrarnos lo contrario. Y ahí está el secreto. Dicen, Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. La humanidad, en combinación con la divinidad, ¿qué cosa pasa? No peca. No es un acto personal que tú y yo podamos hacer. Necesitamos combinar nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina. Cuando esas dos se combinan, es inseparable, mis hermanos. Eso es lo que el Señor nos ha prometido a nosotros. Pero hay una condición aquí en lo que estamos leyendo. Vayan conmigo a Segunda de Pedro. Vayan conmigo al libro de Pedro. Segunda de Pedro. Ahí cerca donde estábamos. Ahí anteriormente a la mano izquierda. Segunda de Pedro, capítulo 1. Bueno, y el verso 4. Miren, lo leo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Mis hermanos, aquí el Señor nos ha entregado todas estas promesas para que seamos participantes de la naturaleza divina. En el verso 10 hay algo más importante todavía lo que dice aquí Pedro. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay otra promesa, ya dice, ¿caeréis de vez en cuando? Dice. No. Más. Dice, no caeréis jamás. Pero ¿qué cosa dice? Haciendo estas cosas, mis hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir aquí, Pedro? Haciendo estas cosas. Quiere decir esa palabra haciendo, quiere decir obrando, haciendo. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos hacer? Mis hermanos, será Cristo trabajando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y si no caemos, entonces nosotros estaremos dejando que la naturaleza divina obre en nosotros. Este es el plan de redención, mis hermanos. ¿Cuál es la condición? Si nosotros hacemos. Muchos piensan que todo lo que se hizo en la cruz y que nosotros no tenemos nada que hacer. ¿No han escuchado ese mensaje hoy en día? Tan común. Ya todo Cristo lo hizo y yo ya no tengo nada que hacer y yo me voy para el cielo porque Cristo me salvó. ¿Es eso lo que está diciendo aquí Pedro? Dice que nosotros tenemos algo que hacer. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Y ahí es donde yo quiero llevarlos en esta mañana. Miren, ¿ven allí esa figurita arriba? ¿La ven? ¿Sí? Pues miren allí, ahí tenemos un camión remolcador, una grúa. Dicho sea de paso, la sierva del Señor ya en sus tiempos ya conoció las grúas, ¿no? Le fue mostrado en visión. ¿No? Algo que iba a ver en este tiempo. En ese tiempo no había carros todavía, pero a ella le mostraron las grúas. Miren, esta grúa se está llevando este carrito. Y mucha gente piensa que no va a hacer nada, acepta a Cristo nada más, se sienta en su carro que está mal dañado y viene el Señor con su grúa y se lo lleva para el cielo. Sin nada que hacer. Otros casos, a veces ustedes han ido a algún aeropuerto alguna vez. ¿Han visto esas escaleras eléctricas? Usted se sube al primer peldaño y la escalera lo lleva hasta arriba y usted no hace nada, solo se para allí. ¿Así es la escalera de Jacob que nosotros vemos en la Biblia? No. La escalera que el Señor nos ha mostrado para el cielo tiene peldaños, pero cada peldaño hay que subirlo. Hay que subirlo. ¿Qué pasa si yo me subo? Yo trabajo en construcción, ahí tengo una escalera, ¿no es cierto? Y me paro en el primer peldaño, miro para arriba, la escalera me mira hacia abajo y nos quedamos mirando ahí. Yo no voy a subir hasta arriba. Tengo que ir peldaño por peldaño hasta arriba. Hay algo que yo tengo que hacer. El mundo predica un mensaje, mis hermanos, de que simplemente no tenemos nada que hacer, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Sí, Cristo nos otorgó la salvación. A eso le llamamos nosotros la justificación, pero también hay un proceso de santificación en el cual nosotros tenemos que participar. Miren lo que dice la sierva del Señor. El hombre, ahí lo pasé, el hombre no puede ser remolcado hacia el cielo. El Señor no nos va a arrastrar hacia el cielo. ¿Qué dice? No puede ir como un pasajero pasivo. Él mismo debe utilizar los remos y trabajar como colaborador con Dios. Mis hermanos, debe haber aquí un trabajo en conjunto. ¿Remolcados al cielo? No, mis hermanos. Miren, esa es la religión de la escalera eléctrica que se está predicando hoy en día. Esa es la religión de la grúa. Ustedes no hagan nada, simplemente acepten a Cristo y se van para el cielo. Pero no es así, mis hermanos. ¿Qué dice acá? Los hombres deben trabajar como colaboradores con Dios. Y ese es un trabajo, mis hermanos, que nosotros tenemos que hacer. Es el compañerismo con Cristo. Es el trabajo que nos toca hacer. Es hacer de Cristo nuestro Salvador, es hacer de Cristo nuestro compañero, es hacer de Cristo nuestra miel, lo que habíamos hablado, es hacer de Cristo realmente el que esté con nosotros todo el tiempo. Debes levantarte temprano para leer tu palabra, debes memorizar tu Biblia,
Debe buscar un ambiente, tú debes de buscar un ambiente tranquilo para desarrollar tu vida espiritual. Debes. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Nadie va a ser llevado al cielo remolcado, mis hermanos, como ven ahí en esa grúa. Ahora, quiero que leamos algo interesante y yo creo que todos no necesitan ir ni leerlo. Filipenses 4:13, ¿qué cosa nos dice? ¿Qué nos dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De todo esto que nosotros hemos hablado en esta mañana, ¿es posible? Dice, algunas cosas puedo en Cristo que me fortalece. Todas estas cosas que hemos hablado nosotros, ¿son posibles? Todo es posible, mis hermanos. Amén. En este mensaje yo quiero que todos entendamos, mis hermanos, y nos quedemos con esa firmeza, con ese pensamiento de saber de que Cristo quiere salvarnos. Cristo quiere llevarnos al cielo. Cristo quiere utilizarnos para salvar a otros. Pero necesita que nosotros, nuestra naturaleza, como dice allí, sea unida a la naturaleza humana con la naturaleza divina y entonces seremos invencibles. Hoy ya no lo veo, pero hace tiempo recuerdo que cuando era joven miraba esas películas de Viaje a las Estrellas. No sé si alguno de ustedes la vio por allí. ¿No es cierto? Y en la película decían, y te llevaremos a otros planetas, irás a tales lugares y podrás viajar y todo. Ahora que yo leo la palabra de Dios, el Señor dice que todo es posible, mis hermanos. El Señor te llevará a un estatus, el Señor te llevará a una posición en tu vida en la cual tú dejarás inclusive de pecar. Este es el verdadero viaje a las estrellas, mis hermanos. Este es el verdadero viaje que el Señor te promete dar. Empezar en esta tierra una vida en la cual tú llegues a tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo, y seas simplemente, cuando Él venga, tú seas simplemente trasladado, como dice la sierva del Señor, de la tierra al cielo, simplemente un cambio de lugar geográfico. Porque aquí aprendiste a vivir dependiendo de la mano de Dios. Miren lo que dice la sierva del Señor aquí. Voy a leer. No presente nadie, ¿qué cosa dice allí? ¿La idea de qué? ¿Qué dice allí? No presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer. ¿Hay trabajo que hacer? Dice ella. Sí. Pues Dios no hará nada. ¿Cuánto va a hacer Dios? Nada. Nada para el hombre sin su cooperación. Sin su cooperación. ¿Necesita el Señor que nosotros cooperemos con Él? Amén. Miren, Amén. mis hermanos, ese evangelio de la escalera eléctrica, el evangelio de la grúa, eso no funciona, mis hermanos. No es de la Biblia. Dice, pues Dios no hará nada para que el hombre, dice, no hará nada para el hombre sin su cooperación. Tampoco sería que después de que habéis hecho todo lo que podéis de vuestra parte, Jesús os ayudará. Cristo ha dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Desde el principio hasta el fin, el hombre ha de ser colaborador. ¿Con quién? Con Dios. A menos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón humano, tropezaremos y caeremos a cada paso. Repito, a menos que el Espíritu Santo actúe sobre nuestro corazón, tropezaremos y caeremos a cada paso. Los esfuerzos del hombre solo no son nada sino inutilidad. Pero la cooperación con Cristo significa ¿qué cosa? Victoria. Mis hermanos, y por último, para terminar en esta mañana, solamente quiero hacer un llamado. Si bien es cierto, mis hermanos, estamos nosotros en un sueño, el Señor quiere despertarnos. Amén. El Señor quiere llevarnos a lugares donde jamás nosotros, ni siquiera nuestra mente ha pensado llegar. Y me refiero aquí en la tierra, mis hermanos. Yo sé que tú piensas ahora, ¿y cómo voy a dejar este vicio que me atrapa? ¿Cómo voy a dejar esto que realmente que no puedo dejarlo? Quiero decirte que el Señor tiene poder. Hay poder en su sangre para librarte de cualquier cosa que Satanás haya infectado tu vida, que se llama pecado. Cuando Juan
En Juan 1:29 nosotros vemos que cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, dice, y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino para salvarte de tu pecado, para quitar tu pecado. Pero no solamente quitártelo, sino para sostenerte sin pecar. Eso es lo que hemos estudiado el día de hoy. El Señor necesita un pueblo que sea vencedor. El Señor necesita un pueblo que clame a voz en cuello, que dé la advertencia final a este mundo. Y recuerden, esta advertencia no es una advertencia de condenación, es una advertencia de salvación, mis hermanos, porque el Señor quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar al Señor como su Salvador y a comprometerse de unir su naturaleza humana con la naturaleza divina y trabajar con el Señor para la salvación de las almas? ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Amén. Amén. Sí, Señor. Yo también estoy dispuesto a hacerlo, mis hermanos, porque este mensaje también es para mí. Necesitamos al Señor en nuestras vidas y necesitamos tener una experiencia mucho mayor a la que hemos tenido anteriormente. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Y vamos a sellar nuestro compromiso con el Señor con esta oración. Amado Padre, estás en las alturas de los cielos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tú te has manifestado en este día. Porque tú, Señor, en tu misericordia quieres salvarnos. Porque tú nos amas tanto. Gracias, Padre amado, porque tú amas a tu iglesia, Señor, que está en esta tierra. Señor, gracias porque tú has prometido que despertarás a tu iglesia, Señor, y nosotros queremos ser despertados por ti. Queremos salir de ese valle de huesos secos, Señor. Queremos que traigas vida sobre nosotros. Gracias por tu palabra, porque tú has prometido en tu palabra, Señor, de que tú podrás sostenernos sin pecar, Señor, y estar de pie cuando tú te manifiestes en las nubes de los cielos. Pero también estar de pie, Señor, ahora, cuando hay un juicio investigador, porque en cualquier momento nuestro nombre puede ser llamado. Estar de pie, Señor, cuando Miguel, Cristo, el lirio de los valles, Señor, el alfa y el omega, el principio y el fin, nuestro amado Jesucristo, Señor, salga del lugar santísimo. Podamos nosotros estar de pie, así como lo mencionó Juan en el Apocalipsis, de los 144,000, Señor, que estaban de pie con el Cordero en el monte de Sión. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Derrama la lluvia tardía que tanto necesitamos, pero ayúdanos a preparar el terreno para que esa lluvia caiga sobre un terreno sembrado. Caiga sobre un terreno preparado, Señor. Ayúdanos a preparar ese terreno en nuestros corazones. Despiértanos, Señor, te pedimos. Y gracias una vez más por el mensaje que tú nos has dado en esta mañana. Bendice, Señor, a cada una de las personas que estaban aquí en esta mañana, a los que escucharán también este mensaje. Tú, Señor, derrama tu Espíritu Santo a tu pueblo. Y sosténnos, Señor. Líbranos de toda tentación, como tú lo pediste. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Por su sangre. Amén. 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 Amén, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano Verso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermanitos. Muchas gracias. Amén. Creo que el hermano Gerson tiene un himno. Amén. Gracias, hermano Jeffrey. Ay, hermano, Gloria a Dios. ¿quieres ser salvo? Era el himno que dijo en delante. La del retorno.
es nuestro Rey. Cristo nos une en su amor. Amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe. Nos une a todos en su amor. Amén. 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 Voy a pedir en esta mañana para despedirnos en oración a nuestra hermanita Ruth, si nos puede despedir en oración esta mañana. Vamos a postrar nuestros rodillas. Bien, hermanos, que vamos pueda. a postrarnos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, mi amado Jesús, tú que estás en el lugar santísimo, haciendo la obra, Señor, de presentarnos ante tu Padre y de, Señor, ocupar nuestro lugar como pecador. Mi amado Jesús, gracias te damos porque tú viniste a esta tierra para morir por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Perdona todo lo que cargamos dentro de nuestro ser, perdona nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a tener fe. Ayúdanos, Padre, a que cada día vivamos en santidad, porque tú nos has prometido, Señor. Ayúdanos a que nosotros seamos colaboradores tuyos en el avance del Evangelio. Utiliza, Señor, nuestros dones. Solo tú conoces nuestros dones, Señor. Utilízalos, Padre. Te entregamos a ti nuestras manos, nuestros pies, nuestros recursos, para que tú, Señor, nos ayudes a utilizarlo. Estamos tan cerca a tu venida, Señor. Todo nos dice que estamos tan cerca. Aún seguimos dormidos, Padre. Ayúdanos a despertar. Ayúdanos a sacudirnos de este letargo que nos encontramos, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por la palabra, el mensaje que hemos escuchado. Gracias, Espíritu Santo, por estar en el mensaje que nos ofreció el hermano Jeffrey. Gracias, Espíritu Santo, porque tú entras en nuestro corazón, porque tú nos haces ver nuestros errores, porque tú nos haces ver en qué estamos fallando, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, porque tú mueves nuestro ser y nos dices que nos despertemos y nos dices que todo está tan cerca y que seamos fieles a ti. Ayúdanos, Señor. Somos pecadores, pero con tu sangre somos más que vencedores. Padre, gracias te damos por todo. Ayúdanos a seguir en la tarde, escuchando tu mensaje y llenando, Señor, todo eso dentro de nuestro ser para que lo utilicemos en el momento que tú lo necesites. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén, mis hermanos.
Hermanos, que Dios los bendiga. Que tengan un hermoso sábado. Amén. Bendiciones. Feliz sábado, hermanito. Feliz sábado. El Señor Jesús me los bendiga. Feliz sábado. Feliz para sábado. todos. Feliz sábado a todos. Programación para la tarde, hermanito Jeffrey. ¿Hermana? ¿Qué programación tenemos para la tarde? A ver, está el hermano Freddy allí. Tenemos el repaso de primeros escritos en la tarde. El estudio, sí. Así Sí, a partir de las 3 de la tarde, si Dios lo permite. A partir de las 3, hermano Freddy. Sí, señor. Amén. Sí, es un hermoso estudio, así que inviten también a otros hermanos, otros amigos, porque vamos a seguir estudiando la Biblia. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Jeffer. Bendiciones. Buenas tardes. Feliz almuerzo, hermanos. Buenas tardes. Feliz almuerzo. Le haga buen Buenas provecho. tardes, hermanitos. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Hermanito Buenas tardes, hermano.